aquí. Bueno, perfecto, Silvita. Perfecto. Voy a subir el Power para comenzar dentro de un ratito. Son 8 y 7 minutos. Hay, Perdón, 6 y 7 minutos son. a ver, lo subí al Power. ¿Se ve el Power? No. Yo ayer tuve un problema con los Power, Inés, no pude subirle a Dorita. Estoy con un problema de Y la... ahí sí. Perfecto. Perfecto. Admitir Cecilia. Yo ya me encargo de admitir, vos olvídate de... Bueno. Vamos a silenciar los micrófonos. Bueno. Ahora comenzamos. Hola, buenas tardes. Pedimos disculpas porque ayer tuvimos un inconveniente familiar de la profesora Xiomara Bacaflor Cleaver, por eso no pudimos dictar la clase, que la hemos reprogramado para el próximo miércoles. De modo que la unidad 4 la va a exponer esta profesora que mencioné el próximo miércoles. No hay inconveniente porque en todo este momento, en estas 2 semanas, vamos a hablar de los medios de prueba en particular, así que no pierde continuidad el estudio de la materia por el hecho de que en vez de abordar primero la unidad 4, la hayamos programado como último medio de prueba y hoy vamos a hablar de la unidad número 5, prueba documental y prueba pericial caligráfica. Es muy importante que ustedes adviertan que cada vez que abordamos un medio de prueba, tenemos que hacer las diferenciaciones entre el Código de la Nación y el Código de la Provincia, porque como explicáramos en las clases de la prueba en general, los sistemas procedimentales o de procedimiento probatorio son distintos en cada uno de los códigos. Recuerden que en el Código de la Nación se ofrece la totalidad de las pruebas con la demanda, contestación y reconvención. En cambio, en el Código de la Provincia solo se ofrece la documental y las restantes pruebas en los 10 primeros días del procedimiento probatorio. La diferencia se debe a que en el sistema del Código Procesal de la Nación, inmediatamente de presentado los escritos de demanda, contestación de demanda y reconvención, y dentro de la contestación de demanda, la oposición de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, una vez concluida esa etapa inicial del proceso ordinario, pasamos al procedimiento probatorio que se inicia con una audiencia preliminar. Y en esa audiencia preliminar es cuando el juez determina los hechos que son procedentes para la resolución del litigio y ve la idoneidad de cada medio de prueba ofrecido dentro de la demanda para acreditar los hechos que se discuten. En cambio, como en la provincia todavía, al no haber oralizado el proceso en su integridad, salvo los escritos de demanda y contestación, y continuar con un procedimiento escrito, y solo oralizar en algunos fueros el procedimiento probatorio, continuamos con la metodología que tiene el código de ofrecer solo la documental y abierta la causa prueba en los 10 primeros días ofrecer las restantes pruebas y en los 30 restantes producir.
La particularidad que tiene la prueba documental es que tanto en el Código de la Nación como en el Código de la Provincia se ofrecen en los escritos de demanda y contestación cuando se tiene en poder del actor o del demandado. Con esta introducción vamos a ingresar entonces al estudio de la prueba documental. ¿A qué consideramos documento? ¿Qué significa hablar de un documento probatorio? Un documento probatorio es todo objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento, con prescindencia del modo en que esa representación se exterioriza. Así lo define el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. A los documentos los podemos categorizar o clasificar desde distintos puntos de vista. Por su contenido pueden ser declarativos o meramente representativos. Son declarativos los documentos que contienen una declaración de voluntad de la persona que interviene en el acto. Y a su vez, estos declarativos pueden ser dispositivos cuando constituyen, modifican o extinguen relaciones jurídicas o meramente informativos, en donde no está en juego la constitución, modificación o extinción, sino que a través de ellos existe una constancia de una situación de hecho. Son los informativos. Y los meramente representativos son también aquellos instrumentos o documentos a través de los cuales existe una constatación de una situación de hecho. Planos, fotografías, etc. En cuanto a su función, los documentos también pueden clasificarse en constitutivos o meramente probatorios. Los constitutivos son aquellos en donde la ley determina una forma concreta para la concepción de una determinada situación jurídica. La compraventa de inmuebles se realiza a través de escritura pública, porque está dispuesto así en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, a través de ese documento se constituyen derechos, se crean derechos. Entonces, cuando la ley determina una determinada forma, excluye otras. No puede probar una donación si no es por escritura pública. No puede perfeccionar la venta de un inmueble si no es por escritura pública. Y no se admite otra forma para ese documento constitutivo. Y en cambio, los meramente probatorios son aquellos que constatan una situación de hecho, pero que en definitiva la ley no exige una determinada forma para acreditar un acto jurídico o un hecho. Nosotros hablamos en la relación sustancial de un acto jurídico, un contrato. Cuando discutimos la situación del derecho sustancial en el proceso, ese acto jurídico es un hecho del proceso. Y ese proceso, ese hecho, que es un acto jurídico en la relación sustancial y que se introduce dentro del proceso como un hecho, debe ser probado por quien lo invoca. El hecho de probar una donación, es decir, el hecho invocado en la demanda de la existencia de una donación de inmueble, no puede ser probado sino a través de la escritura pública. El hecho de haber invocado la compraventa de un inmueble, el boleto da derecho, se puede inscribir, pero se perfecciona con la escritura pública, porque es la forma establecida en la ley sustancial.
Para demostrar la existencia de la compra-venta, necesito la escritura pública. Ese acto jurídico del derecho sustancial, que es la compra-venta del inmueble, se introduce en la demanda o en la contestación de demanda y constituye un hecho del proceso. Y a ese hecho lo tengo que probar de acuerdo a la forma establecida por la ley. Es a través de la existencia de la escritura pública. Entonces, un minutito. Ahí está. Bueno. Vamos a recordar lo que dijimos cuando comenzábamos la clase. ¿Cuándo es la oportunidad del ofrecimiento y agregación de la prueba documental? El Código Procesal Civil de Tucumán nos dice que el actor en la demanda debe agregar los documentos que tiene en su poder. Y si no, individualizarla, dónde está y hacer referencia a su contenido, archivo, oficina o persona, debiendo requerir su remisión. Cuando con posterioridad, cuando existen documentos realizados con posterioridad a la demanda o de fecha posterior, debe demostrar la existencia de ese documento y que tuvo un impedimento insalvable para presentarlo, si lo va a acreditar con posterioridad a la demanda. El mismo sistema está en el Código de la Nación, aunque en el Código de la Demanda diga que los documentos de fecha posterior y los anteriores los va a acreditar bajo juramento de no haber tenido conocimiento de ellos. Esto es un repaso porque lo hemos visto cuando hablamos de la demanda y de la contestación de la demanda y reconvención. Si en la contestación de la demanda o en la reconvención se agregan documentos junto con ese acto procesal, se debe correr traslado a la otra parte para que los admita o no, porque van a ser documentos controvertidos si son desconocidos o impugnados, pero no si se los ha reconocido o admitido porque ya quedan incorporados al proceso. Sin discusión, son documentos admitidos. Lo mismo ocurre con la exhibición de documentos. Están regulados en los artículos que hemos señalado. Y entonces, los documentos pueden estar en poder de la parte, de la contraparte, de terceros. Deben agregarse original y copias de los testimonios. Estamos hablando en una serie de alternativas de un expediente escrito, de un expediente físico. Las reglas del expediente digital están reguladas a través de acordadas en donde se incorporan copias de estos documentos. Hoy por hoy no podemos decir que vamos a incorporar el original que se guarde o se reserve en la caja fuerte del juzgado porque no existe más esa alternativa. Hoy por hoy todo el expediente que se inicia es digital. Entonces la parte que lo quiere incorporar lo agrega con copia, lo exhibe o lo agrega. Se requiere de la contraparte que traiga sus documentos si se dice que la parte contraria lo tiene en su poder, y si está en poder de terceros, también se le requiere al tercero que traiga ese documento al juicio, porque no es lo mismo el documento en poder de un tercero que el documento emanado de un tercero, en razón de que cuando es emanado de un tercero, se cita al tercero para que venga a reconocer ese documento
que ya está incorporado en el proceso, pero se lo cita del mismo modo que se lo cita al testigo. Por eso, a ver, vamos a terminar. Acá tenemos. Está en poder de la parte, de la contraparte y de terceros, y esto que hablamos de la diferencia con documentos emanados de terceros es porque en esos casos puede estar incorporado, pero se debe citar al tercero de quien emana ese documento para que pueda estar adecuadamente incorporado en el proceso. Bien. Otra que voy a tratar de ampliarla la pantalla o se ve bien. A ver. Sí se ve. Bueno. Solo lo del costado nomás derecho, por ahí, porque estamos en el recuadro nosotros, sería cuestión de, dice los chicos que ahí está perfecto. Bueno, ahí está mejor entonces. Ahí está perfecto, sí. Bien, entonces vamos a correr así. Vamos a otra clasificación de los instrumentos en públicos y en privados. Son instrumentos públicos cuando emanan de un oficial público o de un funcionario que tiene fe pública o es depositario de la fe pública. Instrumentos privados o de particulares cuando emanan de las partes. Cuando nosotros hablamos de instrumentos públicos, hacemos referencia a todos los instrumentos que son otorgados por un funcionario público o depositario de la fe pública dentro de los límites de su competencia y de acuerdo con las formalidades previstas en la ley. A ver, un funcionario público puede ser un actuario judicial, puede ser el juez de paz, que tiene funciones notariales, y pueden ser los escribanos ante quienes se celebran los actos jurídicos que tienen prevista una forma especial para que tengan validez, como hablamos de las escrituras públicas, de la transmisión de inmuebles a través de escrituras públicas. ¿Por qué decimos dentro de los límites de su competencia? Cuando hablamos de acuerdo con las formalidades previstas en la ley, hacemos referencia a la forma que tiene prevista en la ley de fondo como exigencia con valor probatorio de ese instrumento público. Pero cuando hablamos de instrumentos dentro de los límites de su competencia, hacemos referencia a lo siguiente. Un escribano de Tucumán tiene competencia dentro de la jurisdicción provincial, porque el registro notarial tiene circunscripta su radio de acción dentro de la provincia. La escritura pública como acto público celebrada por un escribano sobre inmuebles radicados en la provincia tiene validez como un acto público en toda la nación. Pero no quiere decir que el escribano de Tucumán tenga competencia para celebrar una escritura pública de un inmueble radicado en Catamarca. El inmueble radicado en Catamarca se vende a través de una escritura pública celebrada ante un escribano de la provincia de Catamarca, donde tiene habilitada su firma porque se le ha asignado un registro notarial. Eso significa dentro de los límites de su competencia. El juez de paz certifica actos realizados ante su juzgado de paz. El secretario judicial que tiene fe pública certifica que las firmas de una actuación judicial son válidas, pero no certifica actuaciones celebradas ante un escribano, porque no tiene competencia para ello.
Entonces la fe pública responde a la asignación de esa función en el límite de la competencia dentro de la cual se desempeña un agente o funcionario público. La secretaria judicial certifica la autenticidad de las firmas de los jueces ante quienes, de los jueces firmantes de una sentencia. Ahora, la secretaria judicial no certifica la autenticidad de la firma del gobernador en un decreto, porque tiene competencia. Bueno, dentro de los instrumentos públicos existen normas del Código Civil y Comercial de la Nación que son importantes, que si bien la podremos haber estudiado en Civil 1, cuando estudiábamos actos jurídicos, también tenemos que traerlas al proceso y por eso se las ponemos acá para que las recuerden. Para el Código Civil y Comercial de la Nación son instrumentos públicos las escrituras públicas y sus copias o testimonios, los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes, los títulos emitidos por el Estado Nacional, provincial o ciudad autónoma conforme las leyes que autorizan su emisión. Los requisitos del instrumento público para que tengan validez son los siguientes. Esto es muy importante porque de esta normativa depende la fuerza probatoria del instrumento público. Son requisitos la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella. Bueno, acá estamos hablando de la competencia del oficial público. Otro requisito esencial, porque estos son los requisitos esenciales del instrumento público: la actuación del oficial, las firmas del oficial público, de las partes, y en su caso de los representantes cuando las partes actúan a través de representación, en el caso de que no firmen por sí mismo o a ruego, y si carece de estos requisitos esenciales, el instrumento carece de validez. Continuamos con las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. La competencia. Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo con lo que establece este código gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República, cualquiera sea la jurisdicción donde se hayan otorgado. Con esto aludimos a la escritura pública celebrada en un registro notarial de Tucumán. Esa escritura pública tiene validez en todo el territorio de la República, pero está realizada por un oficial público en los límites de su competencia. Si se celebra una escritura pública sobre inmuebles de radicación distinta a la competencia territorial del escribano, no tiene validez. Con relación a la forma del instrumento público, carece de validez el instrumento público que tenga enmiendas, agregados, borraduras, etc. Puede haber un error en el número del documento de una escritura, en una palabra sobre raspada. Entonces, el escribano debe salvar ese error y poner al final las enmiendas, las raspaduras, y decir cuál es la palabra que vale y firmarla luego de esa enmienda. Por eso, si no se hace, la ley establece que carece de validez el instrumento público que tenga enmiendas, agregados, borraduras, entre líneas y alteraciones en las partes esenciales si no están salvadas antes de las firmas requeridas, lo que significa que está la escritura pública o el acta notarial, de inmediato a mano el escribano pone las correcciones o enmiendas y a continuación están las firmas de las partes y del escribano.
sobre la base de los requisitos esenciales, vemos la fuerza probatoria de los instrumentos públicos, porque esto es fundamental, ya que dentro del medio probatorio que estamos estudiando, tenemos que saber si tiene validez o no, porque un documento público tiene distintas cláusulas. Algunas son esenciales y otras no. Las cláusulas esenciales, que son a las que hemos aludido recién en el artículo 289, las cláusulas esenciales no pueden faltar, porque si falta, el documento es falso. Con relación a otro tipo de cláusulas que contiene el instrumento público, pueden ser impugnadas, pero no a través de la redargución de falsedad, sino a través de la prueba en contrario. Por eso, la eficacia probatoria de un instrumento público, si una de las partes impugna ese instrumento, tiene que, para la impugnación se tienen que observar las siguientes reglas. Hace plena fe cuando dice, cuando es válido el contenido establecido en el inciso A de este artículo. Hace plena fe en cuanto el acto se ha realizado ante el escribano, se ha realizado y en la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él. Y si se impugna todo este tipo de circunstancias, debe requerirse la impugnación a través de la redargución de falsedad. Por eso la norma dice hasta que sea declarado falso en juicio criminal o civil. Dentro de una escritura pública, el escribano da cuenta o dice en qué día se celebra el acto ante su presencia en el registro notarial del que es titular o adscripto y la presencia de las partes dando cuenta que ese acto se cumple ante él. Entonces, la fuerza probatoria del instrumento público, cuando decimos hace plena fe, solo hace plena fe lo relativo al inciso A del artículo 296. ¿Cuáles son los elementos que hacen plena fe? Que el acto se realizó en la fecha que consigna el acto y en el lugar, y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos ante él, que comparecieron las partes, que acreditaron la presencia con una fotocopia del documento para que quede en el libro del registro notarial y con los documentos para comprobar la identidad de las partes y que se cumplieron ante él. Nada más. Eso es lo único que hace plena fe. Y si quiere impugnar este tipo de elementos, lo tiene que hacer a través de la redargución de falsedad. Las restantes cláusulas que contiene un instrumento público, que se llaman dispositivas y también enunciativas, pueden ser desvirtuadas a través de la prueba en contrario. Por eso la norma dice, en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, una convención es un contrato de compra-venta. Juan dice que vende a Pedro, pero quizás sea un acto simulado la venta. Quizás no haya ocurrido una venta, sino una donación y se simula la venta. Esa declaración dispositiva en donde una parte dice que vende a la otra puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario, porque el oficial público, o sea, el escribano, no intervino en esa convención, simplemente hizo constar el acto dispositivo de las partes. Y toda la serie, como otra serie de cláusulas dispositivas
que recibió el pago con anterioridad. El escribano no sabe si lo recibió o no. Hace constar simplemente lo que dicen las partes, que da recibo de pago y que recibió el pago en su totalidad. Tampoco puede comprobarlo el escribano. Todo eso, o que, por ejemplo, recibí el pago que hizo con anterioridad. El pago sería una cláusula dispositiva. Que lo haya hecho con anterioridad, una cláusula enunciativa, porque simplemente enuncia algo que no hace a la plena fe del instrumento público. Bueno, todos estos elementos pueden probarse por prueba en contrario. No necesita recurrir a la redargución de falsedad para hacer declarar falso un documento público. Acá tenemos el artículo 360 del Código de la Nación y el artículo y la acordada 1079 del 2018 del Código de la Provincia, que como el procedimiento probatorio se ha reglamentado en estas circunstancias, para la acordada ha dispuesto que en una primera audiencia de conciliación y de proveído de pruebas se provee la prueba documental, es decir, se la admite. Y en su caso requiere documentación de otra oficina pública o privada. Y en la segunda audiencia de producción de las pruebas y de conclusión de la causa para definitiva, si algún documento fue impugnado, debe acreditarse la impugnación antes de esa audiencia, porque para realizar la impugnación de un documento público a través de la redargución de falsedad corresponde hacer un procedimiento dentro de este juicio principal. Entonces, esto ya lo vamos a ver. ¿Qué dice el 360 del Código de la Nación? El artículo 360 es el que reglamenta la audiencia preliminar. Entonces, dentro de la audiencia preliminar se provee la prueba y se va a proveer la prueba documental incorporándola si fue admitida o arbitrando los procedimientos para que se la pueda redarguir de falsedad o que se agreguen pruebas en contrario. En cambio, en la dispositiva reglamentaria, que es la acordada de la Corte, como no es el procedimiento escrito que se consigna en el Código Procesal, que aún no fue reformado, se ha regulado la situación de la admisión de las pruebas en las dos audiencias. En la primera audiencia se provee la prueba documental y si se ofrecieron otras pruebas se requiere la documentación de las oficinas públicas o privadas. Y en la segunda audiencia de producción de las pruebas y de conclusión de la causa para definitiva, deben estar agregadas todas las pruebas que se requirieron a las oficinas públicas y sustanciado el procedimiento de impugnación de la prueba documental. ¿Cuál es el procedimiento de redargución de falsedad de prueba documental? Cuando se cuestiona la validez de un instrumento público por ser falsos los hechos afirmados por el oficial público, como diciendo que las partes concurrieron en el lugar y fecha y que celebraron una venta en su presencia, y que las firmas pertenecen a las partes o que pertenece a él. Cuando se cuestiona la validez de un instrumento público, la impugnación se efectúa dentro del traslado de la documentación. Esto establece el artículo 334 del Código Procesal Civil de Tucumán. ¿Cuándo le trasladan la documentación? Con la demanda. Entonces, si usted impugna ese documento, tiene que hacer un procedimiento para demostrar la falsedad
que se hace a través de un procedimiento de un juicio sumario. Usted, en la contestación de la demanda, por ejemplo, si es el demandado, impugna por falso un documento. Y el actor, cuando le corren el traslado de los documentos incorporados por el demandado o en la reconvención, según sea el caso. En ese momento toma conocimiento y tiene el plazo del traslado de la documentación, ¿no es cierto? Se efectuará dentro del plazo del traslado de la documentación. Pero cuando le corren el traslado al actor para que reconozca o no los documentos agregados por el demandado, tiene 5 días para impugnar. Y la redargución de falsedad que en la provincia tramita por las reglas del juicio sumario debe interponerse dentro de los 10 días de efectuada la impugnación. No se deja para el final ni en cualquier momento del proceso. Cuando impugnó, se sabe, 10 días hábiles, porque así son los plazos hábiles y judiciales. La redargución tiene 10 días para interponer la demanda de redargución de falsedad como un juicio anexo al juicio principal. Y la ley establece que bajo apercibimiento de tener por desistida la impugnación a través de la redargución de falsedad, si es que no la interpone a la demanda. Ahora, ese juicio se completa y se resuelve definitivamente en la sentencia del juicio principal. Y en ese juicio, en donde se impugna de falsedad a un instrumento público, se lo demanda al oficial público. Por eso dice, será parte el oficial público que extendió el instrumento. Cuando se comprueba que el instrumento o la firma han sido adulterados, bueno, se los declara falsos en la sentencia, porque esto se resuelve en la sentencia, y se prescinde de este medio probatorio en la sentencia. ¿Cuál es el alcance de la redargución de falsedad? La declaración de falsedad y la prescindencia de esa prueba porque se la descarta por inválida. El juez podrá disponer la remisión de los antecedentes al juez penal. En el Código de la Nación, el procedimiento es análogo, pero tramita por la regla de los incidentes y la demanda de redargución de falsedad debe promoverse dentro del plazo de 10 días de realizada la impugnación. Acá se reglamenta con más detalles por cuanto se exige que deben indicarse los elementos y ofrecerse las pruebas tendientes a demostrar la falsedad. Por supuesto que si usted inicia un juicio sumario, tiene que ir por las reglas del juicio sumario y ofrecer las pruebas cuando corresponda la prueba que va a oponer la falsedad. En cambio, al ser incidente, está previsto que en la demanda incidental se ofrezcan todas las pruebas. Y por supuesto que es parte el oficial público que extendió el instrumento. Si se declara falso, se separa esa prueba y no se la considera. Pero se declara falso porque se demuestra que el oficial público no realizó ese instrumento, que no son las partes las que concurrieron en su presencia, porque se demuestra que las cláusulas esenciales de un documento público han sido falseadas y nada más. Recuerden ustedes que también pueden oponer a las cláusulas dispositivas pruebas en contrario y demostrar que, por ejemplo, demostrar que no hubo venta, sino donación, como lo dijimos antes, bueno, va a traer algún elemento que demuestre la existencia de la donación, o que hay un acto simulado en esa escritura pública.
pero no van a tocarlo al oficial público, porque el documento es válido, nada más que su contenido ha sido desvirtuado por prueba en contrario. Y entonces va a apartarse de esa prueba de compra-venta, por ejemplo, porque existe otra prueba que demuestra que no existió la compra-venta, pero ya no se declara falso, ya no hay un procedimiento que tienda a que la prueba sea inválida por falsedad del instrumento público. Vamos a los otros instrumentos que pueden incorporarse al proceso. Dijimos que hay una clasificación de instrumentos públicos o privados, ya sea que emanen de un oficial público o de particulares. Acá también corresponde observar las nuevas normas del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿A qué llamamos instrumentos privados que actualmente se llaman de particulares? Son instrumentos privados o de particulares los que no revisten las características de instrumentos públicos y emanan de las partes o de un tercero. No hay presencia de un oficial público. Simplemente emanan de las partes o de un tercero. La regla en los instrumentos privados es la libertad de la forma, salvo que la ley determine una forma concreta para la exteriorización de voluntad del acto que se representa a través de ese instrumento privado. Cuando hay una forma impuesta por la ley y el acto no se otorga en la forma exigida por la ley, no queda concluido como tal mientras no se otorgue el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresa formalidad, con la formalidad expresada, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. Los instrumentos privados o de particulares pueden ser escritos, pero estos escritos firmados o no firmados. A los instrumentos privados no firmados se los llama instrumentos de particulares o instrumentos particulares no firmados. Esta clasificación tiene validez y resulta importante porque actualmente con la digitalización o con la informatización de las comunicaciones, hay una serie de instrumentos no firmados que se comprueba que emanan de las partes y que se acercan al proceso y tienen validez mientras no sean impugnados, ¿no es cierto? Entonces, cuando se requiere la expresión, la forma impuesta es libre, salvo que esté establecida por la ley. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o no. Un correo electrónico es un documento no firmado, pero tiene validez. Y los instrumentos privados y particulares no firmados, en tanto pueden estar firmados o no. Y lo están, como dice la ley, se llama instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados y comprende todo escrito no firmado, y ahí están los casos de las alternativas que hoy por hoy tienen validez. Continuamos con las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y advertimos las reglas determinadas por el Código Civil con relación a la firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad, expresada en el texto al cual corresponde, y debe consistir en el nombre o en un signo. Cualquiera de las dos tiene validez. ¿Y qué pasa con los instrumentos generados por medios electrónicos? En el que se exige firma, porque hay instrumentos no firmados que tienen validez. La sentencia de un juez es un instrumento público.
se suscribe hoy en el expediente digital a través de una firma digital. Pero hay, a su vez, contratos celebrados entre las partes en el que se establece por las distancias o por cualquier razón que se van a suscribir con firma digital. La firma digital es un procedimiento regulado por la ley y cuya aplicación se hace a través de aquellos sujetos que autorizan a encriptar o a otorgar la firma digital. Entonces, si las empresas o los particulares tienen ya organizada la voluntad a través de una firma digital, esa firma digital es válida y es una firma, porque queda de una manera regulada por la ley, registrada esa firma. Entonces, en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría. Y como dijimos recién, la firma digital está regulada por ley. Son sujetos determinados los que asignan la firma digital, de modo que responde del mismo y tiene la misma validez que una firma manuscrita. Del mismo modo, como nosotros tenemos la posibilidad de impugnar por falso al instrumento emanado de un oficial público, podemos impugnar el instrumento privado oponiéndonos a la validez del mismo en cuanto se aduce que la firma que contiene el instrumento es falsa. Entonces, ¿cómo se impugna un instrumento privado? Un instrumento privado, la firma contenida en un instrumento privado, se impugna a través de un procedimiento en donde quien determina la validez o no de la firma es un experto con relación al tema. Entonces, el experto es el perito, pero pueden haber distintos elementos de un instrumento que se impugnen y no solo la firma. Se utiliza la pericia química para demostrar la adulteración en expresiones tachadas de falsas por haberse... A ver, un minutito. Por haberse incorporado una serie de adulteraciones dentro del documento. Entonces, a través de la pericia química se puede determinar la incorporación a través del estudio de la tinta utilizada, se puede determinar si hubo adulteraciones en el cuerpo del instrumento privado. La pericia escopométrica se utiliza para que con la comparación de elementos indubitados se demuestre la falsedad de un instrumento impugnado, como por ejemplo para el caso de la huella dactilar. Y la pericia caligráfica para demostrar que la firma es falsa. Entonces, la prueba pericial, según sea la parte del documento que ha sido impugnada, servirá para distintas posibilidades. Entonces tenemos esos tres tipos de pericia. La pericia caligráfica sirve para demostrar que la firma es falsa. En la prueba pericial caligráfica, para demostrar que la firma es falsa, se utiliza el cotejo de la letra y de las firmas. Se puede convocar a la parte a que forme un cuerpo de escritura para que el perito pueda determinar si la letra de la firma se condice con la letra de quien emanó la firma impugnada
y coincide con ese cuerpo de escritura y también con documentos indubitados, como por ejemplo la firma puesta en el matrimonio civil de la parte, realizado dentro del registro civil, o firmas en registros bancarios, o la firma, si otorgó poder para juicio, la firma que quedó registrada en el registro del escribano. Todos estos sirven para reconocer, para que el perito pueda determinar si la firma es falsa o es auténtica. Aquí están redactados los pasos, tanto en el Código de la Nación como en el Código de la Provincia, que reglamentan la manera como se lleva adelante el procedimiento cuando se impugna un instrumento privado y cuál es la actuación del perito para el caso. Pilar, te hago una consulta. Sí. Para que no repitamos. ¿El procedimiento de la firma en el documento lo vas a exponer? El de la firma no. Bueno, entonces yo lo vuelvo a repetir. Perfecto. Bien, bien. Para no repetir. ¿Qué hace el perito? Una vez que se impugna la firma por falsa, se ofrece la prueba pericial caligráfica para que el perito determine si la firma es auténtica o falsa, que también se llama apócrifa. ¿Cómo ofrece la prueba pericial? Impugna la firma y solicita que se sortee un perito para que realice la prueba pericial caligráfica. El perito sorteado se hace cargo, toma el cuaderno de prueba pericial y ve los puntos de pericia, entre los que se determina, por ejemplo, cuáles son las firmas indubitadas. La parte que impugnó la firma por falsa tiene que decir dónde encuentra firmas indubitadas, como ser, por ejemplo, en otros registros, en los escritos judiciales, en la firma a través de la cual le otorgó poder al abogado si está actuando a través del representante legal, o cualquier firma que esté estampada en un registro bancario o un registro civil, por ejemplo. Esas son las firmas consignadas en instrumentos públicos o auténticos. También sirven como firmas indubitadas los instrumentos privados reconocidos en juicio. El propio instrumento impugnado en la parte que haya sido reconocido. Y si los peritos consideran que es necesario que forme cuerpo de escritura, citan a una audiencia para que se apersone en el juzgado en la persona de quien emanó la firma impugnada y forme un cuerpo de escritura. Veamos que en el Código de la Nación los requisitos para acreditar la validez de un instrumento privado son análogos. Acá hablamos de instrumentos privados, consignados, y acá hablamos de los registros bancarios, pero todos esos son normas que indican el procedimiento. No porque acá en el Código de la Provincia no tengamos el registro bancario, no lo vamos a poder ofrecer. Son alternativas que da la ley para determinar dónde puede encontrarse una firma auténtica. El perito, una vez que recoge todo el material, elabora un dictamen y determina si la firma es falsa o es auténtica. Si la firma es falsa, se aparta el instrumento, y si la firma es auténtica, tiene valor como si fuese un instrumento público. ¿Qué dice el Código Civil con relación a la fuerza probatoria de los instrumentos privados y particulares? El Código Civil con relación a la firma
dice lo siguiente: todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. Eso hace el actor o el demandado si niega la firma. Entonces dice, la firma me pertenece, o no dice nada, o dice, la firma no me pertenece, y entonces impugna la validez de ese instrumento privado. Con relación a los herederos, puede limitarse a manifestar que ignoran si la firma es o no de su causante. La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio. ¿Qué quiere decir por cualquier medio? En el sentido de que si se impugnó, se ofrecen otras firmas o se ofrece el cuerpo de escritura, pero para determinar si es falsa o no, tiene que estar la presencia del experto, que es el perito calígrafo, que dictamina. Ahora bien, el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. Entonces, el instrumento privado reconocido o declarado auténtico por sentencia o cuya firma está certificada por escribano no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento, es decir, vicios de la voluntad. Y el documento signado con impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido. Son muy importantes las normas establecidas. Las partes establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Las partes pueden impugnar la firma, las partes reconocen la firma y por ende reconocen el contenido, y el documento con impresión digital puede impugnarse en su contenido. Con relación a las enmiendas, las raspaduras, enmiendas que afectan partes esenciales del acto instrumentado deben ser salvados con las firmas de las partes. Y de no ser así, el juez debe determinar en qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento. Estos son reglas establecidas en los artículos 313 al 319. Con relación a la fecha, la eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. ¿Y cuándo adquieren fecha cierta? El día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia el documento, y que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. Son reglas establecidas en el Código Civil y que son válidas para todos los instrumentos privados. Y finalmente, el valor probatorio de los instrumentos particulares, el de los instrumentos públicos y el de los instrumentos particulares, en cuanto, ¿qué es lo que pusimos acá? Valor probatorio, no lo hemos corregido a la norma. Está, como ustedes van a leer, el valor probatorio de los instrumentos. No sé qué he puesto acá, qué quise poner porque se ataja un minutito. Si quiere lo leo. Sí, por favor, porque tengo tapada esa parte Lo leamos, Pilar. Como recién, lo pongamos como recién. Ahora no lo puedo ver, no puedo ver la última parte. Disculpe, doctora, si quiere, puede presionar la imagen, el cuadradito de ustedes y lo corren para donde no moleste. Se puede mover. Vamos a bajar un poco. Ahí está. El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado,
la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos del valor probatorio de los instrumentos particulares, tenemos que darnos cuenta que hemos llevado un instrumento sin firma, ¿no es cierto? Bueno, queda, la apreciación la realiza el juez, pero sobre esta base, no es una apreciación arbitraria. Entonces, ustedes pueden observar que el propio Código Civil y Comercial de la Nación establece las reglas para dar validez al instrumento público, al instrumento privado y al instrumento de particulares, que son los instrumentos no firmados. Esas reglas que establecen el valor probatorio de los instrumentos en las distintas formas, se las aplica en juicio y las aplica el juez. ¿Y por qué eso es importante conocer estas reglas? Porque los jueces valoran las pruebas con el régimen de la sana crítica, es decir, reglas de lógica y experiencia que conducen a asignar valor a determinada prueba y a determinado instrumento, pero con relación a los instrumentos, las reglas establecidas en el Código Civil deben respetarse, tanto para el instrumento público, para el privado y para el instrumento particular. Con esto terminamos la prueba documental y ahora pasamos a examinar el medio de prueba, prueba pericial, que lo va a enseñar la profesora Pilar Demitri. Bien, voy a compartir pantalla también. ¿Se siente bien ahí? ¿Se escucha? Muy bien. Y ahora yo silencio mi micrófono, Pilar. Sí, doctora, se escucha perfecto. Bien. Bueno, yo soy la profesora Pilar Demitri y voy a hablar del punto 4 de la unidad 5, que es la prueba pericial. Ocurre con frecuencia que de la comprobación y explicación de ciertos hechos controvertidos en el proceso se necesite de la explicación o del análisis de expertos en una determinada materia, ya sea en una profesión, arte o industria, y que el juez sea auxiliado por estos expertos. Estos expertos se denominan peritos, y la tarea realizada por los peritos es la pericia. ¿Cómo podemos conceptualizar la prueba pericial? Siguiendo a Lino Palacio, decimos que la prueba pericial es el medio por el cual personas ajenas a las partes en el proceso, que posean conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, profesión, y que han sido previamente designadas, perciben o verifican hechos, los ponen en conocimiento del juez y dan su opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de los mismos a fin de formar la convicción en el magistrado, siempre que para ello se requieran de esos conocimientos. En Tucumán, la prueba pericial está establecida en los artículos 339 al 352 y en La Nación en los artículos 457 a 478. ¿Qué diferencia hay entre los testigos y peritos, prueba pericial y prueba testimonial? Bueno, la diferencia es que los testigos o el testigo declara sobre hechos pasados, sobre hechos percibidos o realizados fuera del proceso. En cambio, los peritos
van a informar sobre hechos percibidos en ocasión del proceso. El testigo debe declarar sobre lo que ha visto u oído. En cambio, el perito debe formular deducciones sobre los hechos percibidos. Otra diferencia es que el testigo es insustituible, dado la relación especial que generalmente tiene el testigo en el hecho. En cambio, el perito es sustituible porque sus conocimientos son comunes a todos aquellos que integran el sector de su especialidad. ¿Cuántas clases de prueba pericial hay? Hay 2 clases de prueba pericial. La voluntaria, cuando las partes la requieran o el juez la disponga de oficio en forma espontánea. Y la necesaria, cuando su práctica sea impuesta por la ley para determinar cierta clase de hechos. Como ocurre, por ejemplo, cuando la ley establece que para la edad de una persona, a falta de otras pruebas, es necesaria la prueba pericial. Esto está dado en el artículo 99 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, ¿cuántos son los peritos? La prueba pericial en general está a cargo de un perito único, designado de oficio por el juez, salvo que la ley disponga lo contrario. O sea, el principio general es que con prescindencia del juicio que se trate, la prueba se llevará a cabo por un perito, designado por el juez. Pero el Código Procesal Civil de la Nación trae 2 excepciones. Estas excepciones están dadas por los procesos de declaración de incapacidad o rehabilitación, en cuyo caso se impone 3 de oficio, digamos, 3 peritos psiquiatras o legistas. Y otra excepción también está dada por el juicio de nulidad de testamento, en los cuales se haya facultado para nombrar 3 peritos, dada la importancia y la complejidad de este tipo de juicio. Bueno, proposición y puntos de pericia. Esto está dado en el artículo 340 de Tucumán y significa lo siguiente. La parte que desee servirse de la prueba pericial la ofrecerá indicando claramente la especialidad que ha de tener el perito. Esto es, por ejemplo, si dice o ofrece un perito médico, tiene que especificar si se trata de un médico traumatólogo, cardiólogo, igual el caso de ingenieros, va a ser ingeniero civil, ingeniero agrónomo, etc. Y también es importante, tiene que especificar los puntos sobre los cuales va a versar el dictamen pericial, y estos son los puntos de pericia. Si ejerce la facultad, la parte de nombrar un consultor técnico, en el mismo escrito también se va a indicar el nombre del consultor técnico, profesión y domicilio. De ese escrito se va a correr traslado por 5 días a la otra parte, que puede adherirse a la prueba, a la pericia, y proponer incluso nuevos puntos de pericia. Puede impugnar también su procedencia. Aquí va a haber una oposición, entonces el juez tiene que resolver. Y también lo que puede hacer la otra parte es manifestar que no tiene interés en la pericia y que se abstendrá de participar en su producción. La prueba debe ser ofrecida en el juicio ordinario dentro de los primeros 10 días del plazo probatorio, y en cambio en la nación debe ser ofrecida en la audiencia preliminar. Aceptación del cargo. Él o los peritos designados concurren al juzgado
dentro de las 24 horas de haber sido notificados y se harán cargo de sus funciones bajo juramento, en cuya oportunidad se les va a hacer, se les hará una entrega de todo el expediente, de los antecedentes relacionados con la cuestión sobre la cual van a tener que dictaminar. En la Nación, el perito se hace cargo dentro del tercer día de notificada la designación. ¿Y qué pasa si no comparece el perito? Si no compareciere de inmediato y sin intimación, el juez deja sin efecto la designación y procede a un nuevo sorteo. El incompareciente será eliminado de la lista y también responderá por los daños que hubiere ocasionado sin perjuicio de una multa que el juez puede imponerle y que no excederá de 5 consultas escritas de abogados en beneficio de la biblioteca del Poder Judicial. Perdón, acá antes de la aceptación del cargo estaba, bueno, la designación, el sorteo, que primero, bueno, los puntos de pericia, donde la propuesta formulada en el cuestionario debe ser precisa, no resultar ambigua ni genérica. La designación es que los peritos van a ser nombrados por sorteo, se hace anualmente, se convoca a los peritos en la corte, en una lista en que deben concurrir profesionales de distintas materias, y ahí luego se va a hacer el sorteo, donde aceptada la prueba, el secretario procede a la práctica del sorteo de los peritos, los que serán desinsaculados de esta lista que les decía recién, que lleva la Secretaría pendiente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, luego está la aceptación del cargo que acabamos de decir, que el perito, una vez que se realizó el sorteo, debe aceptar el cargo dentro de las 24 horas y se hace cargo de sus funciones bajo juramento, y que sí debe comparecer de inmediato. Y sin intimaciones, pues deja sin efecto la designación y procede a un nuevo sorteo en caso de que no comparezca. De todo esto surge cuáles son los deberes y los derechos del perito. Los deberes del perito justamente son comparecer, hacerse cargo de sus funciones y dictar
Sí, Inés, me parece bien. Ahora me conecto. 5 minutos. Pilarcito, estás sin batería. No, apaga todo y volví a entrar. Bueno, apaga y trata de volver a entrar. No, pero me pasó a mí la vez pasada, se colapsa la máquina, entonces ya... Bueno. Ya estoy conectada. Disculpe, doctora, ¿me podría poner como administradora? Tuve que entrar por la otra cuenta, por la común, para poder compartir la pantalla. Ahí está. ¿Se siente? Sí, se escucha perfecto. Sí, Pilar, sí, continuamos. Gracias. Sí, gracias. Se escucha, profesora. Ahí está. Bueno, como les decía, en cuanto a los puntos de pericia, la propuesta formulada en el cuestionario debe ser precisa, no resultar ambigua ni genérica. Los peritos serán nombrados por sorteo de la lista que a tal efecto lleva la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Aceptada la prueba, el secretario procede a la práctica del sorteo de los peritos que serán desinsaculados, es decir, que serán elegidos de esta lista que acabamos de decir, que lleva la Secretaría de la Corte. Los peritos concurrirán al juzgado dentro de las 24 horas de haber sido notificados y se harán cargo de sus funciones bajo juramento, en cuya oportunidad se les hará entrega de los antecedentes relacionados con la cuestión sobre la que deberán dictaminar. En La Nación
deben hacerse cargo dentro del tercer día de notificada la designación. Si el perito no comparece, el juez deja sin... Profe, está silenciado el micrófono. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Bien. Ahora sí se escucha. Gracias. Si no comparece el perito, decíamos que el juez deja sin efecto la designación y procede a un nuevo sorteo. El incompareciente va a ser eliminado de la lista y responde por los daños que hubiera ocasionado, sin perjuicio de una multa que se le puede imponer, que será equivalente a 5 consultas escritas actualmente de los abogados, y esto va a ser en beneficio de la biblioteca del Poder Judicial. Bueno, el dictamen pericial, esto está dado en los artículos 348 y 349, el perito debe presentar su dictamen por escrito y con copia a las partes dentro del plazo probatorio. El dictamen pericial va a contener una explicación detallada de todas las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funda. El dictamen debe ser fundado, es fundamental que esté fundado. No puede limitarse a una información de datos o reflexiones puramente jurídicas porque carece de sustento, al no tener fundamento científico que le asigna el valor probatorio. Del dictamen del perito se corre traslado a las partes. De oficio o a instancia de cualquiera de ellas, el juez puede ordenar que el perito dé explicaciones que considere convenientes. También que dé ampliaciones de su dictamen. Y si no lo hace, pierde el derecho a cobrar honorarios, ya sea total o parcialmente. Este pedido de explicaciones o ampliaciones del dictamen que pide el juez tienen como objeto aclarar algún concepto oscuro, completar una aseveración brevemente expuesta o suplir omisiones en que hubiera ocurrido el perito al redactar el dictamen, siendo facultativo por el juez acceder al mencionado pedido. De esto podemos decir que cuáles son los deberes del perito y los derechos. Deber de perito es comparecer, hacerse cargo de sus funciones y presentar este dictamen pericial en el tiempo oportuno. Y el derecho del perito es que tiene derecho a cobrar honorario. Las partes pueden impugnar el dictamen por vicios ocurridos durante su producción, como pueden ser aquellos referidos a incumplimientos en la forma en que se practica la prueba, en la presentación de los informes también. También pueden objetar el contenido del dictamen, sin que la falta de impugnación impida a aquellos que en la etapa procesal de los alegatos puedan formular las observaciones que crean convenientes. También el juez, si no se considera lo suficientemente informado por este dictamen pericial, puede requerir opinión a universidades, academias, a instituciones y entidades públicas o privadas, ya sea de carácter científico o técnico. El perito se lo puede recusar. Las causales para recusar al perito son parentesco, por consanguinidad dentro del 4º grado, por afinidad dentro del 2º grado, tener interés en el resultado del pleito, estar vinculado también con alguna de las partes por algún tipo de relación crediticia, de dependencia, haber recibido favores de las partes, ya sea también será por amistad o enemistad. La recusación se hará dentro de los 2 días de haber sido designado, de haber sido notificado de la designación, y de ello se corre traslado a la otra parte al perito en 2 días. La recusación en la nación se hará dentro del 5º día de la notificación del nombramiento por Ministerio de la Ley.
Bueno, esta es la fuerza probatoria del dictamen pericial. La apreciación de la prueba pericial, cualquiera fuera la circunstancia en que se produzca, se rige de acuerdo a la sana crítica, las reglas de la sana crítica. Esa es la fuerza probatoria del dictamen pericial. Esto es los principios lógicos o máximas de la experiencia. También se tiene en cuenta, bueno, el juez va a tener en cuenta para el valor probatorio la competencia del perito, los principios científicos en que se funda, las observaciones formuladas por las partes y todos demás elementos de convicción que constan en autos. El juez puede desvincularse, puede apartarse de las conclusiones del perito, aun cuando fueren terminantemente asertivas, expresando siempre el fundamento de su convicción. La libertad judicial de apartarse de estas conclusiones del perito no significa arbitrariedad, aunque el apartamiento no necesita apoyarse en consideraciones de orden técnico, debe fundarse en un análisis crítico de las opiniones del perito, confrontándolas con los restantes elementos de juicio obrantes en el proceso. Bueno, luego están los peritos arbitradores. En Tucumán, los peritos arbitradores están, bueno, este está establecido en el artículo 352, que es una especie de arbitraje en el cual se difiere a una o más personas en determinada materia la decisión definitiva de un conflicto relativo exclusivamente a una cuestión de hecho. Serán considerados jueces de hecho y su dictamen es vinculante para el juez en la decisión de la causa. Es decir, que el juez no se puede desvincular de las conclusiones del dictamen, de los peritos arbitradores. Y en La Nación están en el artículo 773, la pericia procederá en el caso del artículo 516, que se da para los casos de liquidaciones o cuentas muy complicadas, liquidaciones de sociedades. Bueno, los consultores técnicos. ¿Qué diferencia hay entre consultor técnico y perito? El perito reviste carácter de auxiliar del juez o del tribunal y adquiere su condición procesal a raíz del nombramiento judicial y de su consiguiente aceptación del cargo. En cambio, el consultor técnico es un defensor de la parte, llamados también peritos de parte, que lo designa para que lo asesore en ámbitos de la técnica que es ajeno al específico saber jurídico. 458 de la Nación dice: se acuerda a cada una de las partes la facultad de designar un consultor técnico. Y en Tucumán también el 347 establece que las partes pueden concurrir y hacerse asistir por peritos o técnicos designados directamente por ellos a su costa. Bueno, ¿cuáles son cómo es el régimen de costas en la prueba pericial? El régimen de costas se rigen por el mismo régimen de costas del proceso. Los gastos y honorarios del perito integran la condena en costas. El vencido es el que paga los gastos y honorarios del perito. Si el vencido se opuso, pero la pericia era fundamental para la resolución del asunto, lo mismo paga. Ahora, si el vencido se opuso, pero la pericia era superflua y no se necesitaba de una pericia para resolver el juicio, corre con los gastos y honorarios del perito la parte que lo propuso. Bueno, esto es todo en cuanto a prueba pericial. En el aula virtual está subido un video con Power también sobre este punto, y yo he subido también un cuaderno de prueba de esta prueba pericial para que ustedes puedan ver y les resulte más gráfico el tema. Así que bueno, ya saben que en el foro de consultas pueden consultar cualquier duda que tengan sobre este tema. Bueno, con esto concluimos
el dictado de la unidad número 5 y vamos a continuar el próximo martes en la comisión número 1 con la unidad número 6. Entonces, hasta el próximo martes, si Dios quiere. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Luego, profe, que Hasta esté bien. luego, Salud. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Hasta luego. Adiós. José